Vámonos a Zacarías capítulo 10, verso 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Quiero por favor que noten que hay varias perlas en este verso. ¿Qué es un terafín? En hebreo se dice terafim. Significa ídolo o imagen. Si alguien pensaba que terafim era bueno, no. Terafim va relacionado con la idolatría. ¿Cómo que los terafines dieron vanos oráculos? En el tiempo antiguo usaban idolatría para adivinar. Tenían pinturas, estatuas y había como una especie de brujos, hechiceros o adivinos que obtenían información espiritual de los demonios empleando idolatría. Los terafines dieron vanos oráculos. Un demonio de adivinación puede decirte algo, un suceso que sí ocurra, sí pueden hacerlo. Pero tienen un límite los demonios de adivinación. Tienen un límite. ¿Cuál es ese límite? Dios es el que dicta lo que sucede en el futuro. Y Dios bloquea a los adivinos que no conozcan el futuro de los santos comprados con sangre de Jesús, los redimidos. Un adivino puede saber el futuro de alguien que camina en el Evangelio lleno del Espíritu Santo y vive en santidad y obediencia. No pueden. Ese conocimiento está bloqueado para ellos. Los demonios no pueden tener acceso a ello. Los adivinos tienen una información limitada. La Biblia dice, no consultarás a los adivinos, brujos, hechiceros, magos. No os contaminéis con ellos, no os prostituyáis con ellos. El que busca el espiritismo, la brujería, se está prostituyendo con los demonios. En el cielo es un prostituto y va rumbo a la condenación eterna. Porque nosotros no tenemos lícito obtener información espiritual más que por la oración, el ayuno, revelación de Dios en visiones y sueños. Y va a haber cosas que Dios no nos va a querer revelar. Quiere que caminemos por la fe y esperemos en Él. Pero hay gente que va a buscar hechiceros, agoreros, brujos, espiritistas. Se está saliendo de lo establecido, ordenado y aceptable ante los ojos de Dios y se está metiendo en territorio de Satanás. Y eso se considera un pecado de muerte por el cual te borran del libro de la vida y aseguras tu lugar en el infierno, en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué método o mecanismo podemos obtener información del futuro? Ayuno, oración, lectura de la Biblia. Nada más. Cualquier persona que se salga de este criterio y se vaya a buscar brujos, hechiceros, espiritistas, agoreros, etc., se mete en terreno de las tinieblas, enciende la ira de Dios y peca contra su alma. Los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos. Esto es muy importante. Cuando tú tienes un sueño y crees que es de Dios, lo debes de sujetar a varios filtros. 1, la palabra de Dios. Cuando Dios habla en sueños, habla en lenguaje bíblico, en figuras de lenguaje bíblico o parábolas que en la Escritura son comúnmente encontradas. Entonces, cuando yo tengo un sueño que creo que pudiera ser de Dios, lo primero que tengo que hacer es, va conforme a la palabra, no contradice nada de la Escritura. ¿El lenguaje de mis sueños se parece a algo del lenguaje de Dios en parábola o en misterio? Número 2, lo sujeto a la oración, es el segundo filtro en el cual meto al sueño. Padre Celestial, ¿este sueño es tuyo? Revisa si sentiste la presencia de Dios, revisa si el sueño se repitió 2 veces, revisa si el sueño tiene algún significado profético, escatológico, claramente mostrado en la Escritura. Y el filtro número 3 es que cuando realmente Dios te habla en sueños, tus sueños se cumplen. Hay personas que se la dan de profeta, pero no pasaron por estos 3 filtros sus sueños. No lo pasaron por el filtro de la palabra, no lo pasaron por el filtro de la oración
y no lo pasaron por el filtro de que se cumplen regularmente lo que sueñas, porque hay profecía en sueños, hay diferentes manifestaciones del don de profecía y sueños es una de ellas. Entonces, soñé que un cerro se deslavaba, se caía el cerro y sepultaba un pueblo. Lo soñé y 3 meses después pasó en tal país. Después soñé una crisis política y sucedió. Tienes un don de profecía comprobado. Tienes un don de profecía que has puesto a prueba. No lo sueltas nada más así. ¿Ok? Entonces, hay sueños vanos que no debemos de contar. Primero, cuando yo lo tuve, lo reviso, lo oro, lo analizo, medito, espero en Dios. Ya cuando veo que pudiera ser de Dios, ahora sí lo suelto. Porque hay gente que sueña y no es de Dios. Dice aquí la Escritura que es un vano consuelo. Y mira lo que dice. Hay sueños que pueden apartar al pueblo de Dios. Dice, por el cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, yo te pregunto, ¿sueñas? ¿Tus sueños los analizas? ¿Tus sueños los escudriñas? ¿Los comparas con la Escritura? ¿Revisas si tu sueño se cumple? ¿O tú consideras que el sueño pudiera ser de tu carne? Hay gente que equivocadamente atribuyen todos sus sueños a Dios y eso no es correcto. Aunque sí tengas don de profecía, no todos tus sueños van a ser de Dios. Y en la madurez, tú vas analizando tus sueños y Dios te va dando discernimiento y los vas clasificando. Este no es de Dios, este es de mi carne, esto es de mi mente, esto es un ataque de demonios. No, esto sí es de Dios. Sentí su presencia, el lenguaje es claramente bíblico, es claramente profético, ya lo he comprobado, Dios sí ha hablado a mi vida anteriormente. Y el que te dice que Dios no habla en sueños y visiones es mentiroso. Porque Dios, por ejemplo, a los sabios de Oriente que le trajeron regalos a Jesús cuando nació, oro, incienso y mirra, Dios les habló en sueños. A José, el esposo de María, Dios le habló en sueños. A Pablo, Dios le hablaba en sueños. En el libro de Hechos, Dios hablaba en sueños. Pablo en sueños vio un varón macedonio que le dijo, ven y ayúdanos. Y entendió que era el Espíritu Santo llamando a Pablo a predicar el Evangelio a los filipenses. Dios habla en sueños. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Y hay gente ignorante que dice que Dios no habla en sueños. Eso es una completa insensatez. Dios habla en sueños. Dios te va a advertir en sueños de algún peligro, te va a avisar en sueños si la persona con quien te piensas casar, si es de Dios o no, te avisa en sueños si ya te vas a morir, te avisa en sueños cuando ya va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Habla mucho en sueños, pero como Satanás sabe que los sueños son un canal de comunicación de Dios para con sus siervos, Satanás ataca los sueños para intentar contaminarlos o ensuciarlos o confundir. Entonces nuestra misión es ejercitar el discernimiento en el bien y en el mal para entender cuando un sueño sí es de Dios y rápido discernir, esto es del diablo, esto es de mi carne, esto no es Dios. Y eso se llama madurez. Satanás sí tira dardos de sueños de confusión. Satanás sí tira dardos de sueños de la carne, sueños revueltos les llamo yo. Y tú y yo tenemos que discernir y desechar lo que no es. Los nuevos tienden a emocionarse muy rápido con cualquier sueño y no lo disciernen. Y a medida que van pasando los años, si realmente Dios te habla en sueños, vas a ir ejercitando este don. ¿Ok? El que no cree que Dios habla en sueños, no le cree a la Biblia, porque la Biblia muestra muchos ejemplos, Antiguo y Nuevo Testamento, de que Dios habla en sueños. Muchos ejemplos. Hay gente, por ejemplo, que ha soñado que no se debe de subir a un avión y no le hace caso al sueño, se sube al avión y el avión se cae y se matan. Eso le pasó al equipo chapecoense de fútbol que se cayó en Colombia. ¿Se acuerdan de ese avión, del chapecoense? Creo que iban para Brasil o no sé para dónde iban. Muchos, y ellos eran incrédulos. Dios también puede hablarle en sueños a los incrédulos. Muchos de esos jóvenes que iban en ese avión chapecoense soñaron que no se debían de subir al avión y no le hicieron caso al sueño y se mataron. Por ahí sobrevivieron creo que 1 o 2 nada más.
ese equipo de fútbol, el Chapecoense, y se mataron y Dios les habló en sueños. No era voluntad del Padre Celestial que se mataran, pero ellos, como seguían la vanagloria del mundo, de la vida, querían ser futbolistas famosos, siguieron un camino de muerte, de vanagloria. Dios les intentó advertir en sueños de que su vida terminaría por seguir un camino equivocado. No está mal hacer deporte, pero sí está mal seguir el deporte por la vanagloria de la vida, las riquezas, la fama. El deporte meramente por ejercitar tu cuerpo para estar sano no está mal, pero el deporte que te lleva a la vanagloria, a las riquezas, a la fama, a las mujeres sí está mal. El deporte que te lleva a mostrar tu desnudez frente a otros, como los fisiculturistas, o el deporte que te expone a ambientes donde hay música corrompida, o el deporte que te expone a ver desnudeces de otros, ese ya no es lícito para Dios. Hay una línea muy delgada entre ejercitarse por salud y ejercitarse por vanidad. La vanidad sí es pecado. Entonces tengan cuidado con esto. No hacerle caso a un sueño puede costarte la vida. Constantemente este siervo inútil, Dios me habla en sueños y me dice, quiero que vayas y prediques acá, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Los sueños son un canal de comunicación de Dios, pero para que Dios te hable en sueños, el vaso tiene que estar limpio. Si el vaso está sucio, los sueños no van a ser confiables. Si hay pornografía en tu vida, si dices groserías, si tomas alcohol, si ves películas de terror, si juegas juegos de video, lo que sea, Xbox, PlayStation, aunque no sea un juego de zombies o de matar, cualquier juego, el vaso no va a estar limpio. Ese no va a ser un canal fiable de comunicación. Primero tienes que limpiar el vaso para poderlo considerar como fiable, para hacer que sea un método de comunicación de Dios para contigo. Entonces, yo les invito a que crezcan en madurez, en el discernimiento de cuando un sueño sí es de Dios, de cuando un sueño no es de Dios. Mucha gente sueña muchísimo y todo el tiempo está soñando, pero no todos los sueños son de Dios. Ahora, hay sueños que la mitad sí es de Dios y la mitad no es de Dios. Y tú lo podrás reconocer. Soñé algo que sí es de Dios, pero después soñé algo muy raro en ese mismo sueño. Bueno, hay testimonios que narran que cuando Dios manda un sueño, manda un ángel y derrama aceite en tu cabeza cuando estás dormido. Hay gente que ha visto eso. Y los demonios se dan cuenta que Dios envió un ángel a derramar un sueño profético en tu cabeza y rápido te disparan dardos a tu misma cabeza e intentan contaminar el sueño para que pierdas el mensaje que Dios te dio, mezclándolo con cosas raras. Entonces, hay sueños que la mitad sí es de Dios y la otra mitad no es de Dios porque hubo guerra espiritual, hubo un combate en el mundo invisible para intentarte robar la revelación. Y esto lo vas entendiendo a medida que vas creciendo, ¿sí? Desechas un fragmento del sueño, no lo tienes por Dios, porque eso fue lo que ocurrió en el mundo invisible. Dios envió un ángel, te derramó aceite, una revelación celestial para tu vida personal, que puede ser algo que te pasa a ti, o algo que va a ocurrir, o algo que quiere que ores Dios. Y el demonio vio que un ángel fue enviado a derramarte un sueño y te disparó dardos después de que se fue el ángel para intentar ensuciar el sueño, contaminarlo y confundirte, para intentarte robar lo que Dios te quiso dar. Hay que entender el mundo espiritual invisible para comprender esto de los sueños. Entonces, despiertas, analiza el sueño, medítalo, óralo, disciérnelo, reconsidera si realmente es un mensaje de Dios y verifica en tu vida si realmente hay un cumplimiento, porque hay gente que se la da de profeta y no se cumple nada de lo que sueña. Ahí es una revoltura de sueños. El don de profecía se tiene que comprobar. La profecía se debe de juzgar. Quiero mostrarte algo para que lo entiendas. Los dones son vigentes, los dones son de Dios, pero quiero que veas lo siguiente. Vamos por favor a Levítico capítulo 19, verso 23. Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo se activan dones. Dios elige cuáles dones, pero quiero que notes cómo los dones de un recién convertidito no son fiables, tiene que madurarlos. Vamos por favor a Levítico capítulo 19.
Verso 23. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, árbol significa persona, fruto pudiera ser un fruto de justicia o un don, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Un recién convertido recibe el Espíritu Santo, recibe don de lenguas, don de profecía, y el recién convertidito ya se cree profeta profesional y a todos les anda profetizando. Cuando uno se acaba de convertir y tiene dones, debemos de considerar como incircunciso lo primero de su fruto hasta que ese recién convertido madura. Dice, 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. ¿Son manzanas? Sí. ¿Son piñas? Sí. ¿Son peras? Sí. ¿Son mangos? Sí. ¿Son guayabas? Sí. ¿Son de Dios? Sí. Pero en la ley se consideraba como incircunciso el 3er año todavía. Consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5º año comeréis fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Y esto en el Nuevo Testamento, ¿cómo se aplica? Un nuevo convertidito está salvo genuinamente, se arrepintió de sus pecados, se convirtió a Jesús, recibió al Espíritu Santo, tiene un nuevo don de profecía, un nuevo don de sanidad, un nuevo don de milagros, pero cuando ese recién convertido quiere ejercitar su don, que está bien, está en todo su derecho, la Biblia dice, no prohibáis el hablar en lenguas, no debemos de reprimir la profecía, está bien, pero no debemos de considerarla como si fuera un cristiano maduro, porque se va a equivocar, tiene que aprender a usar el don y madurarlo. La Biblia enseña que por lo menos 5 años tienen que pasar para ya empezar a considerar a alguien que tiene un don como que realmente lo está usando bien. ¿Es un fruto? Sí, pero es un fruto incircunciso. Se requiere madurez. Una persona se acaba de convertir y empieza a soñar. ¿Vamos a contar realmente como fidedigno la profecía en sueños de un recién convertido? No, bíblicamente tienen que pasar 5 años. 5 años. Para que esa persona madure, crezca, entienda que a veces sí tiene don de profecía, pero no debe de lastimar a otros. Tiene sueños y aprende a diferenciar, esto fue mío, esto fue del diablo, esto sí es de Dios. Entonces, el 1er año, fruto incircunciso. 2º año, fruto incircunciso. 3er año, fruto incircunciso. 4º año, todavía no se puede comer. Hasta el 5º se puede comer. Se requiere un proceso de madurez en el nuevo creyente que tiene dones. No negamos sus dones. No negamos que realmente Dios le ha dado algo maravilloso a su vida. Pero se tiene que tomar con cuidado, porque hasta el 5º año ya se puede considerar como fruto comestible. Por eso, cuando los pastores ven que un nuevo converso tiene dones, don genuino de sanidad, don genuino de profecía, el pastor tiene que tener mucho cuidado cuando le pide que ejercite su don. No debe refrenar los dones, pero tiene que tener cuidado porque sabe que todavía el fruto es incircunciso. La persona tiene que crecer espiritualmente, adquirir sabiduría, adquirir revelación, adquirir madurez para no lastimar a otros. Porque hay personas con don de profecía que andan lastimando a todos. Hay personas con sueños proféticos que andan lastimando a todos. Cuando tú, por ejemplo, sueñas algo comprometedor de alguien, no llegas y le dices luego. Hay un lenguaje prudente, hay una oración previa, hay un amor para cuidarle. Porque hay personas que en cuanto sueñan algo, ¡pum!, van y se lo dicen y a veces ni es verdad. Entonces, hermanos, analicen Levítico 19:23 para que notemos que los dones tienen que madurarse, tienen que pulirse, tienen que ejercitarse y los dones crecen, no se quedan igual que como te lo dieron, los dones crecen. Entonces, esto es tan importante y yo lo digo en el sentido estricto de sueños proféticos porque eso es lo que estamos viendo en Zacarías. En esta enseñanza vas a aprender muchas cosas, entonces no quiero que me malinterpreten. Un nuevo convertido con don de lenguas, con don de profecía, con don de sanidad, con don de milagros, no puede ejercitarlo, sí puede ejercitarlo, pero la autoridad que Dios puso sobre ese nuevo converso, sea un presbítero, sea un diácono, sea un pastor, un obispo, debe de tener mucha cautela de cómo el nuevo usa el don, porque el nuevo puede lastimar sin querer, puede decir que fue de Dios algo que fue de su carne, está todavía en un proceso de entrenamiento. Te lo pongo en este ejemplo. Imagínate que entra un nuevo recluta a la academia de pilotos militares.
Te pregunto, cuando un recluta que ya es soldado, que ya lo raparon, que ya le dieron su uniforme, que ya le dieron su novatada, entra a la Academia de Pilotos Militares, le dejan tomar el F-22, el F-35 Raptor Lightning el primer día, le dejan ya volar un avión y bombardear a enemigos. No, señor. El nuevo recluta tiene que ser entrenado, disciplinado. Primero a los manuales. No tocas un avión si no vas a los manuales primero. No tocas un armamento pesado si no eres instruido primero en un aula, si no se te ve responsabilidad, si no se te ve disciplina. Es lo mismo con los dones. Tiene que haber un entrenamiento de cómo usarse, cuándo usarse, discernir. Así que con los nuevos no los refrenamos, pero sí tenemos cuidado y tenemos que explicarle a otras personas que pudieron haber sido lastimadas por un nuevo. Es nuevo, tenle paciencia. Imagínate un recluta militar que acaba de entrar a la academia de tanquistas y está emocionado por primera vez en su vida a presionar el botón de disparar el tanque, si es en Israel un Merkava o si es en Estados Unidos un Abraham, y está desesperado por disparar su primer misil. El sargento, los capitanes que están sobre de él saben que los novatos son muy emocionales, que los novatos no tienen prudencia y no le van a dejar disparar misiles al nuevo. Tiene que aprender a controlarse, a ser maduro, poco a poco aprender a conocer los instrumentos, cómo funcionan, a oír la voz de Dios, a discernirla. Así que cuidado con los novatos que agarran un arma, que son soldados ya, pues, y agarran una calibre 50 y le dan hasta a los del mismo ejército a veces. Hay un proceso de entrenamiento, hay un proceso de sabiduría. Y disculpa si un nuevo te lastimó, disculpa si un nuevo te hirió. Te pido yo disculpas si alguno de mis novatos, porque Dios me puso a mí muchos novatos a cuidar. Te pido disculpas si uno de mis novatos te lastimó. Son novatos, ya los regañaremos. Están aprendiendo a usar los dones. Si uno de mis novatos te hirió tu corazoncito, te pido perdón. Están en entrenamiento. No sé si has visto, por ejemplo, en una empresa, cuando alguien que está aprendiendo un oficio, le ponen como una casaca roja, amarilla, o le dan una gorra, un sombrero que dice en entrenamiento o en instrucción o algo así. ¿Por qué lo hacen? Porque los clientes no saben que él no sabe y al ver que tiene un letrero que dice nuevo, novato en entrenamiento, le tienen más paciencia. Hace tiempo yo fui a comprar un helado, una nieve a una tienda, a mí me gustan mucho las nieves. Y fui a la tienda y a la nevería y había un muchacho y le pedí una nieve y le dije, ¿cuánto cuesta? Me dijo, no sé. Y se fue a preguntar el precio y se tardó mucho y regresó. Y me dijo el precio de una cosa y le dije, ¿cuánto cuesta esta otra? Me dijo, no sé. Y se fue, duró mucho tiempo, fue a preguntar el precio y regresó. Y le pregunté, ¿y esta otra? No sé. Y se fue y regresó a preguntar el precio y regresó. Entonces, hay novatos y lastiman. Tengámonos paciencia, tengámonos amor unos a otros, tengámonos amor en el sentido de yo quiero que el novato crezca, que madure, que crezca. Un día vas a ver. Nadie nace sabiéndolo todo. Nos equivocamos. Las equivocaciones son parte del proceso. Las equivocaciones son parte del crecimiento que Dios nos da. Lo malo es equivocarse y ser empedernido y no querer corregirse. Ahí sí es pecado, de soberbia, de altivez, de orgullo. Pero tenles paciencia a los que tengan humildad, porque hay gente que no tiene humildad. Por ejemplo, yo me acerco con personas y les digo, acepto que tienes un don de profecía, pero creo que te pasaste y lo lastimaste. Hay que pedirle perdón. Pero es que Dios me mostró eso. Yo no te estoy negando que Dios no te haya mostrado eso. Lo que sí te estoy diciendo es que tu lenguaje no fue prudente y amoroso. Lo hiciste de una forma incorrecta. Puedes tener la razón y no expresarla de una forma correcta, terminando lastimando. Entonces vaya y pídale perdón. Ah, bueno, pues ahí voy. A eso se refiere. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Zacarías capítulo 10, verso 2 dice, vano es su consuelo.